¿Cómo le va? Muy buen día. Bienvenido a esta edición de Hora 7. Ahí están las imágenes, como cada día, de la actividad ya iniciada en las calles de Santiago, con 15 grados de temperatura a esta hora y con una proyección de 32 grados para otra jornada de calor, para otra jornada veraniega aquí en la capital. Don Francisco Sanfurgo, ¿cómo le va? Muy buen día. Bien, pues alegre con una jornada un poquitito más liviana en la temperatura que lo que estamos acostumbrados. Vamos a ver cómo va a estar la tarde. El otro día anduvimos por 37. ¿Vamos a revisar los medios? Ya. ¿Comenzamos por el Mercurio? Los diarios. Vale. Ahí está la portada del Mercurio para hoy. MOB, Cernac y Aerolíneas se enfrentan por causas del colapso en aeropuerto de Santiago. Flujo de pasajeros crece 20% en enero y febrero. Se lo hemos venido contando en los días precedentes. Las cintas pueden transportar 500 maletas por hora y en estos días han recibido 900. Público y tribunal decide hoy situación de Pablo Maquena tras denuncia por presunto abuso sexual en contra de menor. Y gobierno argentino obtiene promesa de supermercados de congelar los precios por 2 meses, esto para controlar la inflación en un país donde el tema económico está muy complejo. Principales informaciones que publica el diario La Tercera. En su titular dice: Morales emplaza a Chile a entregar propuesta para salida al mar. Vamos a contarle que el mandatario boliviano dijo que está a la espera de una respuesta de Sebastián Piñera a propósito de este tema. Recordemos que fue emplazado también en la CELAC, mientras el presidente peruano Ollanta Humala tomó un poco de distancia y dijo que si bien es legítimo el reclamo de Bolivia, es un tema entre los países. Un tema bilateral, dijo, para sacarse un poco el cacho de encima. Aunque igual lo respaldaría. Sí, claro, dice que le parece legítimo, pero que va a ser un asunto bilateral entre Chile y Bolivia. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Por si va a salir de casa, vaya bien informado. Aquí hay un resumen con las últimas cosas que han sucedido en nuestro país. Durante la madrugada de este lunes fue detenido el conductor y rostro de Chilevisión Pablo Maquena por presunto abuso sexual en contra de una menor de 9 años en un casino de Viña del Mar. Una mezcla mortal, alcohol con bebidas energéticas. Esta fue la primera versión que sirvió para justificar la muerte de un menor de 17 años al interior de una discoteca en Guanaqueros. La autopsia reveló que la causa del deceso se debió a un edema pulmonar. 7 galpones afectados, pérdidas materiales y 2 bomberos lesionados dejó el incendio que durante las primeras horas de este lunes afectó a los locales comerciales de la zona franca de Iquique. Las causas del siniestro se desconocen y no se sabe si hay seguros comprometidos. Rechazo y molestia generó en el Parlamento de oposición y miembros del grupo de diversidad sexual la carta que envió el arzobispo Jorge Medina al Senado. En la misiva, el sacerdote critica la homosexualidad y la píldora del día después. Llama a rechazar el proyecto de ley de vida en pareja. A partir de julio de este año serán 80 las patologías que cubrirá el Plan Auge, 11 más que el año pasado, cuando miles de personas alegaban por costosas y comunes enfermedades que no estaban complementadas. Una buena noticia que beneficiará a más de 9 millones de chilenos, pero que, eso sí, aumentará considerablemente el número de personas que ingresarán a la lista de espera. Para algunos se trata de un simple capricho, pero para los vecinos de Providencia la construcción de un metro en pleno corazón de la comuna es totalmente necesario. Aseguran que esto ayudará a descongestionar las calles y los costos de vivir en un lugar con menos contaminación, con superiores a lo que puede significar para la empresa instalar una nueva estación. Bueno, y ahora vamos a detallar algo que estaba incluido en la síntesis nacional que vimos y que tiene que ver con el caso del hombre de televisión, Pablo Maquena. Lo que pasa es que la Fiscalía de Valparaíso decidió ampliar en 24 horas el plazo de investigación por un supuesto caso de abuso sexual, y lo vamos a remarcar bien porque hay declaraciones que son encontradas y nos parece, por lo menos aquí, que con la honra de las personas no se juega. Por ende, vamos a entregarle a usted los antecedentes, vamos a dejar que la investigación siga su curso y después sacaremos las conclusiones de este caso. Veamos la historia. Una verdadera pesadilla está viviendo el conductor de Chilevisión Pablo Maquena, luego que la madrugada del lunes fuera detenido por carabineros de Viña del Mar tras ser acusado de haber abusado sexualmente de una menor de edad. El hecho fue denunciado por la madre de la menor, María Fuentes Pereda,
quien acusó que su hija fue abordada por un desconocido en la escalera del casino Enjoy de Viña del Mar. Según las declaraciones de la menor de edad, Maquena se habría sentado al lado de ella y tras hablarle unos segundos comenzó a tocar sus piernas y genitales. Todo esto mientras su madre se encontraba en el baño del casino. Y le digo yo a mi hija, mandé a mi otra hija mayor a buscar plata, a donde mi mamá, y le digo yo, quédate acá porque me siento mal, tengo ganas de vomitar, voy a vomitar y vuelvo al tiro, pero quédate acá. Le dije, espérame acá sentadita. Y llega y después cuando ya salí del baño, me había lavado las manos, todo, y llega mi hija chica que tiene 9 años, con los ojitos llenos de lágrimas, y ella me dice, mamá, un señor se me sentó al lado, me empezó a tocar las piernas y me tocó mi vagina muchas veces. En el relato de la mujer, esta da constancia que al momento de que su hija reconoce a su presunto abusador, el conductor de Chilevisión estaba bajo los efectos del alcohol. Él estaba enfermo de borracho, no podía ni siquiera hablar. Mi hija ni siquiera le entendió. En la declaración que le dio la PDI, mi hija dijo que ella no le entendía de lo que él le hablaba a ella, porque él le trataba de hablar a ella cuando la estaba sobajeando. Tras la confesión de la menor, la madre de esta hizo la denuncia a los guardias del casino, quienes fueron a verificar las cámaras de seguridad del recinto y luego de confirmar, retuvieron al animador y así dar constancia a Carabineros. Yo le digo, pero ¿quién es? ¿Quién es? Vamos a buscarlo. Y ¿tú te acuerdas de la cara de él? Sí, me dice. Y cuando vamos saliendo al casino me dice, es él el que está sentado ahí. Y yo le empecé a pegar, yo sin darme cuenta de quién era. Le empecé a pegar patadas, lo pateé en el suelo, pero de la impotencia porque es mi hija, ¿me entendís? Tiene 9 años y por lo que pasó, yo no se lo doy a nadie, yo no quiero nada de él. El animador de Psíquicos fue sometido a control de detención cerca del mediodía de este lunes, pero la magistrada a cargo del caso, María del Pilar Labarca, tras ver el caso, aceptó la petición de la Fiscalía de extender el periodo de detención del rostro de Chilevisión. Esto por falta de pruebas concluyentes para su formalización. El Ministerio Público tiene que actuar con absoluta objetividad, por eso que pedimos una ampliación de la detención para poder revisar, digamos, con detalle las cámaras de seguridad del casino, digamos, y ver qué es lo que se aprecia, digamos, en estas cámaras. El video tiene un proceso de retiro, de incautación y no ha podido verse hasta ahora, digamos. Lo que yo digo, cuando digo el video no es una simple presencia visual, es un perito, digamos, a través de perito de la crimen. Eso es lo que resta por hacer. Por su parte, la defensa de Maquena cuestionó la verosimilitud del testimonio de la niña, ya que al momento de que la menor describió la vestimenta del conductor a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, esta no coincidía con la que estaba trayendo en ese momento. Es ahí donde la Fiscalía decidió revisar en detalle el video de las cámaras de seguridad del casino y de ahí ver si realizan o no cargos en su contra. Mientras tanto, el animador deberá pasar la noche en la comisaría de Viña del Mar a la espera de una nueva audiencia programada para este martes 5 de febrero. Compleja situación del animador de Chilevisión, pero que tiene que ser revisada metódicamente. Un buen trabajo creo yo que está haciendo la Fiscalía con aplazar un poco para tomarse el tiempo y revisar bien las cámaras. Pero vamos a otra compleja información porque hay mucho enojo por parte de distintos sectores a propósito de la carta que envía el cardenal Medina a la Cámara del Senado, al presidente de la Comisión de Constitución y Legislación, Hernán Larraín, criticando el proyecto de vida en pareja, rechazando y además con duros términos la homosexualidad. Vamos a comentar esto luego de la nota. Ponga mucha atención. Polémica generó una carta enviada por el arzobispo emérito de Valparaíso, Jorge Medina, al Senado, en donde critica el proyecto de ley de acuerdo de vida en pareja llamado ABP, la homosexualidad y la píldora del día después. En la misiva, el prelado, quien aseguró que no es homofóbico, calificó la homosexualidad como aberrante, depravación grave, intrínsecamente desordenada, contraria a la ley natural, informal y negativa. Criticó también la vida en pareja, especificando que constituye pecado de concubinato, fornicación y adulterio. La carta dirigida al presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, Hernán Larraín, tiene como propósito influir en la decisión de los legisladores, acción que es ilegal, sostuvo el presidente del Móvil, Rolando Jiménez. Bueno, esta carta se entiende dentro de un contexto permanente de hostigamiento, de descalificación, de siembra del odio de parte de la jerarquía católica chilena. Cuando la Comisión de Constitución, y yo lo reclamé enérgicamente en esa ocasión hace una semana atrás, invita
a los obispos, invita a los pastores a entregar opinión respecto de un proyecto de ley que tiene que ver con lo civil, está validando esta intromisión ilegal, ilegítima, inmoral de la Iglesia Católica en el proceso legislativo, entre otras cosas. Respecto al proyecto, insisto, yo estoy absolutamente de acuerdo con el proyecto de ley. Reacciones de rechazo generó la misiva del arzobispo, quien aprovechó de criticar a los políticos de la Concertación por promulgar una ley de divorcio que a su juicio relativiza y banaliza el vínculo matrimonial. A esta crítica se sumó la que hizo a las gestiones del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet por liberar la píldora del día después, sosteniendo que el fármaco tiene efectos abortivos y que favorece conductas sexuales irresponsables, egoístas y pecaminosas en la juventud. Realmente este tipo de opiniones solo vienen a generar homofobia, a generar desigualdad, a generar atrincheramiento en posiciones francamente inquisitoriales. En la carta, el sacerdote cita la figura de Jaime Guzmán para convencer de sus palabras al senador de la UDI, Hernán Larraín, sosteniendo que el fundador del partido estaría de acuerdo con él. A lo que agregó que un legislador creyente, y aún más si se profesa católico, debería considerar lo grave e incoherente que sería apoyar con su voto una iniciativa que debilitaría aún más la institución matrimonial, algo que podría ser políticamente correcto, pero moralmente inaceptable. 7 de la mañana con 13 minutos, bueno, ya lo vio usted en la nota y es hora de comentarlo más en profundidad. Aquí está Rolando Jiménez, presidente del Móvil con nosotros. Rolando, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. No deja de ser curioso lo del cardenal Medina, y se lo planteo en estos términos después de escuchar su carta y de leerla, que en un momento él diga, y no soy homofóbico, Sí, claro. No, es de una paradoja enorme. Cuando se legitima un discurso de odio, cuando se llama a no reconocer derechos, a no reconocer igualdad ante la ley, cuando se nos califica de depravados, se termina diciendo, y no soy homofóbico. O sea, el mundo al revés. Aquí lo que ha hecho Medina es expresar de una manera muy brutal lo que piensa el Vaticano, lo que piensa la Conferencia Episcopal. ESATE ha dicho lo mismo. Otros pastores y sacerdotes, obispos, han dicho lo mismo. El Vaticano ha dicho lo mismo, con un lenguaje tal vez no tan violento, un poco más políticamente correcto. Sin embargo, si no compartieran el fondo de las palabras de Medina y los conceptos de Medina, bueno, ¿dónde está la declaración de la Conferencia Episcopal? ¿Dónde está la declaración del nuncio apostólico? Y aquí es muy grave además lo que hace Medina, porque interfiere con un poder del Estado, elegido democráticamente para legislar. Y aquí, si uno va al derecho internacional estricto, el Vaticano está considerado un Estado. Por lo tanto, aquí también, y los obispos son, entre comillas, funcionarios de ese Estado. Y por lo tanto, lo que aquí hay es una intromisión de otro Estado en la política interna de un Estado al que no pertenece. Entonces, además de la violencia de sus palabras, de la siembra de odio, que tiene consecuencias directas en la cotidianidad, aquí hay una intromisión ilegítima, inmoral, ilegal, yo diría que hasta inconstitucional, en el quehacer del Estado. Porque uno podría pensar, cada vez que se discuta en el Congreso situaciones que tienen que ver con las religiones, una política pública respecto de darle espacio para que legítimamente las religiones se expresen, uno podría entender que sea traído a la sede legislativa obispos, pastores, cardenales a opinar sobre eso. Pero aquí, cuando se les invita por parte del propio Congreso a opinar sobre, por ejemplo, la ley el acuerdo de vida en pareja, se les trae ilegítimamente a un estadio de confrontación, de discusión, que no le corresponde participar a las iglesias. Rolando, a propósito del tema de ser católico o no, porque Medina apela a la condición de católico de Hernán Larraín en un momento de la carta. ¿Lo chantajea? Claro, y lo hace además en público, lo expone al juicio de otros católicos, de la misma Iglesia Católica. ¿Cuál es la percepción que tiene usted de las simpatías o no de los fieles de la Iglesia Católica, que no es lo mismo que la jerarquía de la Iglesia Católica, y qué le parece que apele a esa condición de los parlamentarios? Bueno, parte del chantaje moral al que nos tiene acostumbrado la Iglesia Católica, primero, originalmente nos amenaza a todos los creyentes con el infierno o el cielo, según cómo se comporten respecto de lo que la Iglesia piensa que deben hacer los seres humanos. Ese es un permanente chantaje histórico durante los últimos 2000 años. Y aquí
lo que hace además es apelar a una cuestión que es muy profunda y que tiene que ver con la libertad individual. Los parlamentarios, en este caso, Hernán Larraín, Patricio Boque, que asume la presidencia de la Comisión ahora en marzo de Constitución, donde se está viendo el proyecto de ley, son católicos, se declaran cristianos. Y lo que hace Medina es intenta ponerlo entre la espada y la pared, entre sus creencias y su rol como legislador. Ahora, lo que tiene que hacer Larraín, lo que tiene que hacer Walker, es prescindir de su particular cosmovisión del mundo y su particular visión de lo religioso. Si ellos tienen una creencia en un ser superior, es absolutamente legítima, pero ellos no pueden llevar su creencia al estadio de la discusión de una política pública, de una ley de la República, porque en Chile hay separación de Iglesia-Estado desde el año 25, a lo menos eso es lo que yo sé. Hay un segundo chantaje ahí también, a propósito estamos hablando de esta especie de chantaje, cuando se apela tal vez al código ético más duro de la UDI, hablando de Jaime Guzmán, se ve tal vez como una estirada de mano antes de que cambie de mando esta comisión. ¿Y cuál es, te repito la pregunta de Patricio, el tema con, por así llamarlo, los adherentes o fieles de la UDI más que con su estructura dura? Bueno, yo diría que ahí lo que se apela es al integrismo católico que se expresa en distintos sectores de la sociedad chilena. Se expresa en el mundo laico, pero también se expresa en el mundo de la política. Y por cierto, si uno mira la trayectoria de los últimos 20 años de la Unión Demócrata Independiente y una parte no menor de Renovación Nacional, ellos defienden desde la trinchera del catolicismo ciertos estilos de vida, ciertos comportamientos, particularmente todo lo que tiene que ver de la cintura para abajo, porque cuando se trata de cuestiones éticas de fondo, como la distribución del ingreso, cuando se trata de la profundización de la democracia, cuando se trata de generar derechos para las personas y reconocerles derechos y dignidad en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos, no veo tanta preocupación ni de la UDI ni de los sectores integristas del catolicismo. ¿Pero había acercamiento con este partido a propósito de este proyecto que lo que pasa está en es que la comisión? La intromisión es tan brutal, es tan violenta que a muchos parlamentarios ya esto se le está pasando de la raya y están empezando a actuar de una manera más autónoma y están como la gran cantidad de católicos y evangélicos que no comparten los discursos de odio de su jerarquía, se están divorciando cada vez más y están actuando de una manera más autónoma, que es lo que tiene que pasar además en un Estado laico democrático como el que se supone que somos. Entonces, en ese contexto, son cada vez más los parlamentarios que se molestan, se sienten violentados con esta pretensión de la jerarquía católica o las jerarquías protestantes de pautear su trabajo político para el que no los eligió la Iglesia, lo eligió el ciudadano a través del voto. Rolando, finalmente quería preguntarle cuál es su percepción respecto de las simpatías que genera finalmente el proyecto, porque aquí con la carta de una persona que es claramente y que está abanderada con una postura recalcitrante en el tema, lo que habrá será una percepción de los parlamentarios para votar el proyecto en su momento. ¿Qué sensación tiene usted? ¿Que esto va a provocar un efecto profundo? Sin ninguna duda, en algunos cristianos que tienen responsabilidades legislativas, la carta los pone en una situación conflictiva. Pero yo creo que tenemos la convicción ética y política en la mayoría del Congreso para legislar respecto a este tema y por lo tanto, incluso aquellos que llevan el apellido cristiano en lo político, la mayoría está de acuerdo con regular, reconocer, darle dignidad y derecho a las relaciones de pareja hetero y homosexuales de hecho. Por lo tanto, más allá de las presiones, vamos a ver manifestaciones en las calles, vamos a ver inserciones en los diarios, vamos a ver una serie de estudios falseados para legitimar la postura de que no es necesario legislar en estos temas. Este proceso se dio en Argentina, se está dando en Uruguay, se está dando en Francia, se va a dar en Inglaterra, que está próximo a aprobar el matrimonio igualitario, se va a dar sin ninguna duda. Pero a pesar de los agoreros, de la violencia, de la siembra del odio, vamos a tener ley de uniones civiles, yo creo que este año, y vamos a tener ley de matrimonio igualitario con adopción de hijos, le pese a Medina y a todos sus secuaces. Rolando Jiménez, presidente del Móvil, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias. Usted ponga mucha atención porque vamos con una síntesis con las noticias más importantes en el ámbito internacional. La adolescente pakistaní que sobrevivió en octubre pasado un ataque armado se recupera de las operaciones a las que fue sometida para reconstruir su cráneo y recuperar su audición. La joven fue sometida el sábado a una intervención quirúrgica para reconstruir su cráneo con una placa de titanio y una operación para colocarle un implante coclear para que vuelva a oír. En México, cientos de activistas se manifestaron en contra de las corridas de toro.
y el maltrato animal. Esto como una forma de exigirle a la Asamblea Legislativa del DF y así reformar la Ley de Protección Animal y la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos, pues aseguran que se contradicen. La manifestación duró alrededor de 1 hora y congregó a unos 400 manifestantes. Todo esto mientras lanzaban consignas y mostraban su repudio contra las corridas de toro. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, envió un mensaje a su par venezolano, Hugo Chávez, con motivo de su aniversario número 21 de la insurrección cívico-militar que dio inicio a la Revolución Bolivariana. El homenaje fue realizado a eso del mediodía y tuvo lugar a una misa católica en la capitalina iglesia La Merced, donde pidieron por la salud de Chávez y además conmemoraron los 14 caídos un día 4 de febrero de 1992 en Venezuela. 7 de la mañana con 27 minutos, hay 16 grados de temperatura a esta hora en la capital. El pronóstico del tiempo dice que va a estar despejado, 32 la máxima. Mañana una tregua, no sé si tregua, pero 28 grados nomás. Es como que uno respira con alivio cuando está bajo 28 30. grados a esta altura ya es tregua ya. Es agradable. Sí. Es verdad. Bueno, mucha atención, sobre todo los jóvenes, entre los cuales me incluyo, porque un muchacho, ¿sí? ¿Todavía? ¿Sí? Sí, un muchacho de 17 años murió a propósito de mezclar bebida energética con alcohol. Una polémica que está desde el minuto en que aparecieron las bebidas energéticas. Murió en la discoteca Equinox de Guanaqueros. Tristeza e indignación entre los familiares del menor identificado con las iniciales CFPC de 17 años que la madrugada del pasado domingo falleció al interior de la discoteca Equinox en Guanaqueros. Versiones preliminares habrían acusado consumo de alcohol con bebidas energéticas, incluso drogas, como la causa de su fallecimiento. Esta información fue desmentida la tarde de este lunes por el director del Instituto Médico Legal de La Serena, Fernando Cardemil, quien precisó que la causa de la muerte se debió a un edema pulmonar agudo bilateral. La causa de muerte fue un edema pulmonar masivo. Los pulmones estaban con gran peso, llenos de líquido, agua y sangre. El edema pulmonar agudo se produce generalmente por una falla cardíaca de la bomba cardíaca, que significa prácticamente inundar ambos pulmones sin poderlos oxigenar el organismo. El joven con domicilio en Coquimbo se encontraba con un amigo en la discoteca Equinox cuando se dirigió al baño, lugar donde se desvaneció. Según testigos, el menor parecía estar lesionado, por lo que se alertó a carabineros y a personal paramédico. El comisario de la Brigada de Homicidios de la PDI, Jaime Rojo, informó que personal paramédico intentó reanimarlo, pero los esfuerzos fueron inútiles, provocándose ahí mismo el fallecimiento del menor. Debido a los rumores que atribuyeron la muerte a una conducta irresponsable del menor, los afectados familiares se rehusaron a entregar declaraciones. Solo se informó que los funerales se realizarían el día martes a las 15 horas. Uno comprende el dolor de los familiares en un momento así siempre, en cualquier evento, y más aún si lo que se está diciendo es que una conducta irresponsable de tu familiar es lo que le provocó la muerte. En estricto rigor y en términos médicos, lo que se sabe es que es un edema pulmonar lo que causó la muerte de este joven. Lo que hay que investigar es si es que el consumo de alcohol mezclado con una bebida energizante gatilló y provocó ese problema médico que termina siendo un edema pulmonar. Además, tampoco a esta altura del siglo nadie va a satanizar a un muchacho porque va a una discoteca y se toma una bebida mezcla de alcohol con una bebida energética, ¿no? Una conducta bastante normal por lo demás. En la cantidad estaría la prudencia, ¿no? Está de moda incluso ahora el tema de las bebidas energéticas. Por cierto que sí. 7 galpones afectados, pérdidas materiales, 2 bomberos lesionados. Es todo el saldo de un incendio en la zona franca de Iquique que afectó a locales comerciales de ese lugar. La causa del siniestro por ahora es una completa incógnita. 8 compañías de bomberos y más de 100 voluntarios llegaron hasta la zona franca de la ciudad de Iquique para controlar el incendio que afectó a 7 locales comerciales de la manzana 6 de ese sector comercial. El incendio, que comenzó cerca de las 7 de la mañana de este lunes, se inició en el segundo piso del galpón 26 y se propagó rápidamente a los locales contiguos debido a la falta de cortafuegos entre los galpones 23 y 28. La existencia de telas, juguetes de plásticos y materiales inflamables provocó que las llamas se intensificaran, produciéndose incluso explosiones.
El siniestro, que no cobró vidas humanas, dejó cuantiosas pérdidas materiales, sobre todo a los locatarios chinos, razón por la cual se hizo presente en el lugar el embajador de China para expresar su apoyo. Nosotros como Oficina Nacional de Emergencia hemos puesto a disposición de los bomberos y gestionado unos camiones aljibes que son de la Armada, también camiones aljibes municipales, y estamos también gestionando con el Ejército la posibilidad de que nos puedan facilitar algunos aljibes. El incendio, que fue controlado a eso de las 10:30 de la mañana, dejó 2 bomberos lesionados, los que fueron atendidos de urgencia, uno por asfixia y el otro por un corte en la cabeza. Carabineros comunicó que no habría seguros comprometidos en los locales afectados, información que deberá ser corroborada por la autoridad. Mientras tanto, las causas del incendio serán investigadas por el Cuerpo de Bomberos. Un completo misterio, ¿no? Exactamente. Bien, yo estoy perdido. ¿Con qué vamos, señor director? Ah, perfecto. Sí, son más de 80 patologías las que van a estar cubiertas ahora por el auge, porque entran 11 más a partir del 1 de julio, pero esto se contrapone con el tema de las largas filas de espera, las largas listas de espera, digo, a propósito de estas atenciones que en algún minuto se dijo que se habían terminado, después se dijo que en realidad nunca se acabaron bien, y ahora entran 9 millones de usuarios más al sistema. Hay que poner ojo ahí y pongan mucha atención a la información. En 2010, 466 personas murieron a causa de un cáncer de vejiga no tratado. Actualmente, 3 millones de personas viven con un hipotiroidismo y al menos 20.000 con el famoso lupus, cuya consecuencia puede ser incluso la muerte. Enfermedades prácticamente de moda en nuestro país, con tratamientos largos y extremadamente costosos para una familia de clase media. Lo peor es que hasta el año pasado no estaban incluidas en el auge, pero ahora son parte de la lista de 80 patologías que sí serán cubiertas por el plan de salud. Las primeras patologías que se incorporan en el auge históricamente son aquellas que tienen una gran importancia dentro de este indicador que es el AVISA, y posteriormente a través de los años se van incorporando aquellas que están ya en grupos más secundarios y que tienen un menor impacto dentro de lo que es la salud global de la población. 9 millones de chilenos que serán beneficiados con la inclusión de 11 nuevas patologías, cuyo costo asciende a 92.000 millones de pesos, es decir, 200 millones de dólares más que el presupuesto del año pasado. Este decreto del presidente de la República se hace cargo por primera vez de la garantía de calidad, exigiendo que aquellas personas que prestan como profesionales atención a las patologías auge y aquellas instituciones que se hacen cargo de resolver patologías del régimen de 80 garantías estén acreditadas, certificadas en su calidad por la Superintendencia de Salud. Respecto a aquellas personas que hoy día tienen diagnosticadas alguna de estas 11 nuevas enfermedades y que ya están en tratamiento, a partir del 1 de julio se incorporan, vale decir, pasan a convertirse en beneficiarios del auge. Una buena noticia que no está exenta de preocupaciones, pese a que en su momento celebraron el supuesto término de las listas de espera. Las autoridades de la cartera reconocen que nunca se acabó del todo, considerando que día a día se agregan nuevos pacientes. De ahí que a partir de ahora habrá una mayor dedicación en este punto para evitar que la lista nuevamente se dispare. Aquí se inicia un proceso nuevo, se inicia un proceso que nivela, mejora, perfecciona todo lo que significa seguridad en la atención, que junto con otros elementos legislativos como la ley de deberes y derechos viene a mejorar y a incrementar los niveles de seguridad, de eficacia, de calidad con que las enfermedades auge entran ya en vigencia a partir de 6 meses más. Aún así mantienen la convicción de que esto será una ayuda para millones de personas que hasta hoy no veían solución a su problema, pero que ahora al menos podrán ser tratados y en muchos casos continuar viviendo. Sí, dos cositas respecto de la actuación pública que tuvo el ministro Mañalich ayer. Dijo que las patologías auge, las listas de espera habían sido reducidas y virtualmente eliminadas, que habían tenido un efecto rebote, es decir, que se habían sumado nuevas personas a la lista de espera, pero que eran 5.000. Que 5.000 respecto de una cifra enorme que había antes era
era mucho menos y que era bueno. Y lo otro que me llamó particularmente la atención es que nuevamente, en una mala costumbre de las autoridades de todo signo político, cuando le preguntan por lo que el alcalde de Maipú le está pidiendo al Ministerio de Salud, que es que acelere la entrega del hospital de Maipú, le vuelve a echar la culpa al gobierno de Michelle Bachelet y dice que era ella la que no creía en el sistema de las concesiones. De verdad, por favor, las autoridades políticas que quieren ir a una elección y que quieren ganar un gobierno, no usen más esa excusa, sino ¿para qué los votamos los chilenos? O sea, derechamente no podemos elegir a una autoridad que cada vez que tiene un problema se va a excusar en que su antecesor lo hizo mal. No es culpa de él, es culpa del que estaba antes. ¿A qué lo elegimos entonces? Nada más que ahí está el dicho, la excusa agrava la falta, ¿no? Pero bueno, a propósito de grandes números que tienen que ver con la espera, en este caso no con auge, sino que con la espera en el aeropuerto, filas de hasta 100 metros, esperas de hasta 5 horas en el aeropuerto, un aeropuerto que está colapsado, que se ha visto colapsado en este verano, que el aumento de viajeros llega hasta en un 20% más. Sin embargo, aquí nuevamente las culpas no son de nadie, las líneas aéreas dicen que esto es culpa del establecimiento, de la infraestructura, que no se pueden poner más counters. Y por cierto, la infraestructura no da respuesta, así que los que pagan finalmente son los usuarios. Largas filas, pasajeros en el suelo y maletas esperando ser cargadas. Un panorama poco auspicioso para el aeropuerto más importante de nuestro país, que en este lunes se vio totalmente paralizado por un verdadero océano de viajeros que esperaban vuelos más bien imaginarios. Como es normal en estos casos, el pago en todas sus dimensiones se lo llevaron los afectados, quienes en su mayoría esperaron de madrugada su turno para abordar. Pero el colapso no se inició durante este lunes. Los reportes indican que desde el fin de semana que el aeropuerto venía presentando problemas, atochamientos que anunciaban que la tragedia final se avecinaba. En jornadas normales, el lugar es capaz de soportar alrededor de 16.000 personas, pero solo en LAN, durante este lunes, ese número superó con creces los 19.000 pasajeros nacionales. Estoy acá desde las 5:40, no, desde 20 para las 5. Y el drama que tenemos varias personas acá es que los vuelos fueron cerrados antes de tiempo. Y se nos dice que no van a haber vuelos durante todo el día, que no se sabe a qué hora, y la última respuesta es que la preferencia la tiene la gente que paga más. A 5 de la mañana. ¿Y qué respuesta están dando? Que tengo que esperar vuelo nomás. Me han cambiado ya 2 veces ya fecha de hora, avión, y no me han dado ni una solución. Durante las jornadas estivales es normal que los números de pasajeros se dupliquen. Los reportes también indican que en estas fechas el tráfico del aeropuerto Arturo Merino Benítez aumenta en un 20% y que el recambio de veraneantes confirma la poca capacidad que mantiene este lugar para mantener altos flujos de viajes. La indignación es clara y abundante y los afectados aún esperan alguna respuesta satisfactoria. Porque yo nunca me imaginé esto, es primera vez que yo viajo a Santiago de Chile y lastimosamente me tocó esto. Es triste ver eso, o sea que yo a las 11:45 que llegaba a Calama no puedo llegar porque tengo que esperar hasta que me den ellos vuelo nuevamente. Caótico porque con la infraestructura, los recursos que tiene el aeropuerto ya debería haber tomado las medidas, prever esta masividad de pasajeros. Desde el interior del gobierno no se hace otra cosa más que advertir a las empresas aeronáuticas para que la próxima manejen de mejor manera este tipo de situaciones. Yo quisiera pedirle a las líneas aéreas que revisen sus protocolos y sus planes de contingencia, porque ellas también pueden aportar y ser más eficientes en la administración de su venta de pasajes y de sus pasajeros. Pueden distribuirse mejor durante el día, pueden habilitar más puestos de atención a público. Caso que provocó indignación entre los usuarios, quienes una vez más sacan la peor parte luego del retraso de cientos de vuelos, mala administración por parte de las empresas y donde siempre los viajeros son los más afectados. 7 de la mañana con 40 minutos, hay un par de cositas que llaman la atención ahí. La primera, la justificación que dan algunas líneas aéreas respecto de que solo la infraestructura, la que tendría la culpa de este colapso. Uno entiende, ¿no? Son vacaciones, está empezando febrero, está viajando mucha gente, pero uno de repente ve counters vacíos en el counter que podrían... Y no 2 counters, tú ves 5, 6, 7... Es cosa de poner un poquito más de personal. Y lo otro tiene que ver con cuál es la explicación que dará, no sé, un ingeniero comercial, un experto en el tema, para sobrevender un vuelo. ¿Por qué si un vuelo tiene 180 asientos se venden, no sé, 200? O 250. ¿Quién lo explica? ¿Quién tiene la razón para eso? ¿Que alguna gente no llega al vuelo? Bueno, pero si está pagado, está financiado, no es que la línea aérea va a perder.
Me quedo con la duda por ahora, hasta que alguien me lo explique. Vamos al aeropuerto de Santiago, la unidad móvil de Hora 7 está allí, como siempre, a cargo de Bárbara Antillanca. Barbarita, buen día, ¿qué tal? ¿Sigue colapsado el tema o se despejó un poco? Así como está Patricio, como están, muy buenos días. Efectivamente lo veíamos ahí en la nota, espera de más de 5 horas aquí en el aeropuerto Arturo Merino Benítez y filas eternas, por supuesto, de más de 100 metros acá en el aeropuerto. Ustedes pueden ver hasta ahora que la situación está bastante más normalizada que ayer, por supuesto, especialmente en el sector de los vuelos internacionales, no así en el área de los vuelos nacionales, donde todavía, por supuesto, podemos ver algunas aglomeraciones y filas bastante largas, muy parecidas a lo que vimos ayer. Ayer, a eso de las 5 de la tarde, ya habían más de 25 denuncias interpuestas en el CERNAC y, por lo tanto, la concesionaria en un comunicado anunció que efectivamente esto era real y que sin embargo ellos habían dispuesto toda la infraestructura y todo el personal humano para que todo funcionara y que por lo tanto todas estas aglomeraciones eran de única y exclusiva responsabilidad de las distintas aerolíneas. Aún así, la gente seguía, por supuesto, reclamando por todo lo que estaba pasando, espera de más de 5 horas que por supuesto los mantenían a todos bastante molestos. Vamos a ver si podemos conversar con algunos pasajeros para tantear un poco qué es lo que está pasando en estos momentos, cuál es la situación a esta hora de la mañana. Vamos a tratar de conversar con algunos de ellos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, estamos en vivo y en directo. Cuéntenos, ¿hacia dónde va? Valdivia, destino Valdivia. ¿Cuánto tiempo lleva esperando acá? Llegamos hace 10 minutos, va la fila normal. Sí. O sea, un tiempo normal. Es un tiempo regularmente normal, sí. Hasta ahora bien. ¿Qué le parece lo ocurrido ayer? No bien, porque vender sobrevuelo y que colapse, que esperar horas y horas, eso no debería ocurrir. 5 horas esperando. No, es mucho eso. Se puede esperar un lapso prudente, pero no 5 horas es demasiado. Perfecto, muchas gracias. Vamos a seguir conversando entonces con la gente. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntenos cuánto tiempo lleva esperando acá. 15 minutos. ¿Qué le parece lo que sucedió ayer? Espero que no pase lo mismo hoy día, no muy bien. 5 horas esperando. Espero que no me toque eso. Perfecto. Bueno, ustedes lo veían, ya hay esperas bastante menores a lo que, comparado con lo que sucedió ayer, por supuesto, donde la gente esperaba más de 5 horas. Ahora la espera es bastante normal, sin embargo la gente está expectante a ver qué va a pasar hoy día. Esperemos que todo se desarrolle bajo completa normalidad. Francisco. Sí, una pregunta básicamente. ¿Cómo está el pulso de la cosa ahí? Porque uno de los principales reclamos es esta nueva modalidad de hacer una fila única para todos los destinos del país y por eso se provoca este atochamiento. Tú en la fila nacional nos comentabas al principio que ya se ve harta gente. ¿Qué pasa con los counters? ¿Hay harta gente atendiendo? ¿Hay muchos counters vacíos? Efectivamente, tal como tú lo mencionabas, Francisco, ese era uno de los grandes problemas y es lo que estamos viendo en estos momentos también, una única fila bastante larga, por decirlo menos, y que probablemente podría significar algunos problemas dentro del transcurso de la mañana y que fue el gran problema durante la jornada de ayer. Efectivamente, hay poca gente atendiendo, está todo totalmente repleto, claro. Y sin embargo esperemos que no suceda lo mismo que ayer, que eran una espera de más de 5 horas. Hasta el momento está funcionando bajo toda normalidad, pero esperemos que sea así durante toda la mañana y durante todo el día, por supuesto. Bárbara, yo quería preguntarte porque uno de los temas que ha creado el conflicto es claramente la espera y la lentitud con que la gente logra hacer su check-in. Pero hay otra gente que ayer y que hoy sigue reclamando porque tiene check-in listo y no tiene asiento, y básicamente no tiene asiento porque las líneas sobrevenden los vuelos. No sé si hay gente que se haya manifestado en el aeropuerto, que hayas podido captar, reclamando esto mismo. Así, efectivamente, eso fue lo que ocurrió durante la jornada de ayer. No ha sido la tónica durante esta mañana. Hemos tratado de conversar con varias personas y sin embargo, como les decía, todo funciona bajo completa normalidad. No así ayer, donde la gente claramente reclamaba esto que era el principal problema. Francisco. Bien, muchas gracias, Bárbara, por ese completo informe. Que esté muy bien. Buenos días. Bueno, nosotros vamos a cambiar de tema, le vamos a hablar de otro medio de transporte, no de los aviones, le vamos a hablar de los buses. ¿Se acuerda cuando hace 7 años irrumpió el Transantiago y se supone que, entre otras de las maravillas que traía, eran nuevas máquinas que contaminaban menos, que eran mucho más cómodas
para los pasajeros, y después nos encontramos con que muchos de los buses de las micros amarillas en el fondo estaban pintadas nomás con los nuevos colores y que eran básicamente las mismas. Pues bien, hay inquietud respecto de qué está sucediendo con máquinas que están ya deterioradas, que están viejas, que están en mal estado y que terminan en regiones. Eso sigue sucediendo, hay norma para aquello, se lo contamos en la siguiente nota. Sería un sistema de transporte más expedito, con mejor accesibilidad a las distintas comunas y lo mejor, con máquinas totalmente nuevas que ayudarían a disminuir la contaminación capitalina. Sin embargo, las primeras máquinas no eran más que micros amarillas pintadas con los colores del Transantiago. Un enchulamiento de buses que no agradó a nadie y que poco ayudaba a descongestionar. De ahí que entre los diversos puntos modificados de los nuevos contratos con las empresas operadoras estaba el mejoramiento de las máquinas, por lo que ahora el número de buses refraccionados cayó en 81%. Hace 3 años había cerca de 1.600 buses antiguos de lo que se denominaban los ex amarillos, y hoy día esa cifra ha bajado a 375 buses. Adicionalmente, este año el proceso comprometido en los nuevos contratos también implica la renovación de estos buses, así que en un año más deberíamos tener noticias aún más positivas porque deberían desaparecer completamente estos vehículos. Solo el año pasado ingresaron 1.120 buses modernos que ayudaron a lograr dicha cifra, aunque ahora el foco de atención radica en el futuro de dichas máquinas. Y es que las primeras micros dadas de baja por su mala calidad, lejos de ser desechadas, fueron enviadas a regiones, por lo que se teme que esta vez suceda exactamente lo mismo. ¿Estos buses se van a regiones? Eso no sabemos qué es lo que pasa finalmente con los buses. Lo que está ocurriendo en regiones hoy día es un proceso de renovación de buses también, empujado con el Ministerio y donde se hace uso de los recursos del subsidio. Vaga respuesta a un tema que realmente preocupa a quienes viven en regiones, que cada cierto tiempo deben conformarse con una supuesta renovación de máquinas que no son más que los desechos de la misma capital. Otro sistema de transporte colapsado. No hay uno solo. Bueno, vamos a cambiar de tema. ¿Qué pasa en estas vacaciones a propósito del calor? Pero no con nosotros. ¿Qué pasa con quienes tenemos mascotas? ¿Qué pasa con cómo cuidarlas? ¿A cuánto rato hay que darles agua? ¿Qué pasa con el pelaje? ¿Hay que cortarle el pelo o no cortarle el pelo? ¿Hay que dejarlos bien peladitos? Lo vamos a conversar todo con un especialista porque estamos ya con nuestro Moy Noticias con el veterinario Yuri Díaz. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, primero que todo. Buenos días. Oiga, la primera pregunta, doctor. ¿Cuáles son los principales cuidados que tenemos que tener a propósito de las altas temperaturas con nuestras mascotas, en este caso con los perritos? Y si hay diferencias de acuerdo a las razas en esto. La verdad es que sí. Existe diferencia en cuanto a razas y hay cosas muy básicas que la gente debe conocer y que debe entender. Primero, los perros termorregulan muy deficientemente. A ver, voy a tratar de explicarme un poco. Para termorregular, el ser humano lo que hace es transpirar, y transpira muy bien. Transpira mucho y el calor se traduce en mucho sudor. El perro no es capaz de transpirar. Por lo tanto, ¿cómo pierde calor el perro? Solo jadeando. ¿Qué ocurre? El jadeo es la forma como el perro pierde temperatura, y cuando tenemos muy alta temperatura, si el perro no puede jadear o el ambiente está muy cálido, la temperatura del perro sube. En el fondo es, muy en términos groseros, digamos, el perro se cocina por dentro. ¿Qué es lo que ocurre? Si el perro se queda dentro de un auto, es muy grave. Si el perro viaja al norte, donde la temperatura va subiendo, también es muy peligroso. Hay un montón de recomendaciones que uno podría dar. Primero, perros negros termorregulan muy mal, absorben el calor fácilmente, por lo tanto, mucho cuidado con los paseos al sol. Los paseos al mediodía podrían perfectamente entrar en shock, ¿ya? ¿Cuál es la solución ahí, doctor? Veo dos tipos de perros. Uno que es un Rottweiler y que el pelaje no es tan largo como el de al lado, y el otro es más lanudito. Hay que andar siempre con una botellita de agua, buscar los mejores horarios para el paseo. ¿Y qué pasa con el pelaje? ¿Es bueno cortarle el pelo para que esté más fresquito o eso no influye? ¿Qué pasa con perros más lanudos como por ejemplo los Akita o los San Bernardo? La verdad es que el perro tiene un pelaje de acuerdo al lugar donde se originó la raza. El corte del pelo es bastante útil. Hay una discusión al respecto, pero la verdad es que más que el corte del pelo, lo que me preocupa es el color del perro. Un perro negro absorbe el calor que le llega de los rayos solares. El perro blanco lo refleja. Por lo tanto,
El perro blanco va a tener una temperatura, una adaptación al calor mucho más eficiente que el perro negro. Hay una enfermedad que a mí me gustaría contar, que es el paladar blando elongado. Los perros que roncan ya en la noche no es normal. Generalmente, muchos de ellos, se debe a que el paladar es muy largo. Ese perro es muy ineficiente termorregulando, entonces su temperatura tiende a subir fácilmente. Mucho cuidado, ese perro debe ir al veterinario. Oiga, doctor, la última preguntita, sé que nos queda poco tiempo. Los perros que son de orejas blancas o los albinos, hay que echar bloqueador ahí, ¿no? Hay que tener cuidado con el sol también porque puede darse un cáncer. Esa es una muy buena recomendación. El perro blanco tiende a ser más afectado por la luz ultravioleta. Eso significa que tiene una posibilidad de hacer cáncer de piel mucho más alta. Entonces, bloqueador en la nariz arriba y en las orejas, sí, efectivamente. Perfecto, muy bien. Gracias, doctor, por estar con nosotros. El veterinario Yuri Díaz, muchas gracias. Muchas gracias. Portada de los diarios, continuamos con aquello. Publimetro dice: trastorno bipolar y lupus tendrán cobertura auge. A propósito de las 11 nuevas patologías que ingresarán a este sistema, ya son 80. Y el Ministerio de Salud oficializó ayer que esta ampliación comenzará el 1 de julio. Colapso en el aeropuerto. Ollanta se cuadra con Evo Morales a propósito de su petición por mar, legítimo y justo, pero se distanció. Y hasta 117.000 gastan las mujeres en cosméticos. Y en la nota fotográfica importante ahí, Maquena abatido por acusación de abuso sexual, lo que está viviendo el animador de Chilevisión estos días. La portada de Las Últimas Noticias también consigna el caso del animador Pablo Maquena. Los testigos que salvan a Maquena, dice Las Últimas Noticias. El rostro televisivo fue detenido por presunto abuso a una menor en el casino de Viña. También consigna una del fútbol, gélido reencuentro de Bravo y Herrera en Madrid. No los queremos para que sean amigos, los queremos para que atajen los dos lo mejor posible y para que el técnico decida quién juega. Los días de playa y surf de Amaro Gómez Pablo, también tema país que recoge Luna en el día de hoy. Vamos con el diario La Cuarta, nuevamente en amplia portada. Mujer acusa a Pablo Maquena de abusar de su hija de 9 años en Casino de Viña. Pasó la noche preso. Nuevamente este supuesto abuso sexual que habría cometido el animador de Chilevisión, Pablo Maquena. Yanela Marengo se dio el gustito con Rafa Nadal, lo abrazó y besó, pese al cerco antifaranduleras. ¿Quién habrá roto el cerco? ¿Ella o él habrá pedido que ella se acerque? Sí, a veces adelante. Lo hacen, Los tenistas, los rockstar a veces lo hacen. Usted, pase. Ella. Vamos a ponerle un poquito de humor a la mañana. Aquí está el chiste de la tercera. PSU dice: a mí también me fue pésimo en la podría ser la última. En vez de prueba de selección universitaria, podría ser la última. Eso dice el chiste de la tercera del día de hoy. Herbie, Hernán Vidal, el dibujante. Sí, señor. Y el Mercurio, un chiste casi 100% gráfico, dice: todos debemos usar chalecos reflectantes en la carretera. No se salva ni el chupacabra, a propósito de tanto atropello que ha habido últimamente. Bueno, son las 7 de la mañana y 54 minutos. Lo vamos a invitar a ver una imagen que es bien impactante. Tiene que ver con una mujer en estado de ebriedad que termina en las vías del metro de Praga y sobrevivió el paso de 2 convoyes sobre ella. La historia se ha convertido en una viral en la red, ya que en él se ve cómo la mujer sobrevive de manera milagrosa. La publicación checa Digo Blesk explica que la mujer de unos 40 años iba en un vagón del metro bebiendo y en un momento dado fue expulsada del tren. Ese es el momento en que ella cae a las vías. Qué increíble. Su equipaje fue arrojado al andén, algo que se observa en las imágenes, y pasó el metro. Tras intentar incorporarse, la mujer que estaba al borde de la plataforma cae sobre las vías del suburbano y queda tendida entre los rieles. Antes de que pudiera levantarse, llega el metro y la mujer se queda debajo del convoy. En ese momento ya podría considerarse una mujer muy afortunada por sobrevivir. Pero los pasajeros que iban y venían por el andén ignoraban la tragedia que sucedía a escasos pasos de ellos. Al instante llega un segundo convoy y la situación se repite. La mujer
cuyas facultades estaban totalmente mermadas por el consumo de alcohol, no se mueve y en cuanto reinicia la marcha, se pone en pie y trata de subir a la plataforma. Ahí la gente empieza a observar, a darse cuenta de lo que sucedió, a pedir ayuda y derechamente a socorrer a esta mujer. Hay mucha gente que pasa y la ignora. Ahí hay un gesto de tratar de subir y ahí la rescatan y definitivamente la sacan de allí. La portavoz policial, Yana Roserlova, declaró que la mujer solo se quejaba de un dolor en la espalda, pero se marchó del lugar sin lesiones visibles. En Chile se paró el tren. Bueno, es que aquí nadie notó, además, ella fue expulsada del vagón. Complicado. Bueno, otra situación trágica, claro que la persona involucrada no lo pudo contar, fue la muerte de un domador de un tigre en plena función, porque uno de los tigres se abalanzó hacia él y el público que estaba admirando el show pudo captar este fatal accidente, esta fatal escena. Mire usted cómo estaba en plena domadura. Recordemos que estos actos también son criticados por muchas de las organizaciones animalistas a lo largo del mundo. Ahí está el ataque. Es una imagen muy fuerte. Ahí ven usted cómo imagínense la fuerza que tiene uno de estos gatos. Precisamente por esto son tan criticados este tipo de actos. Uno, porque se golpea y se trata mal a los animales. Y dos, porque existe este tipo de riesgos con este tipo de funciones. Ya impactante la imagen del ataque a ese domador que fallece luego del ataque del tigre en plena función. Vamos a ir a algo más tierno y tiene que ver con imágenes de el bebé de Shakira y el futbolista del Barcelona, Gerard Piqué. La cantante, que fue madre el pasado 22 de enero, compartió con todos la primera foto de Milan, su bebé, con el futbolista. Esto lo hizo a través de la cuenta de Twitter. Ahí está Gerard Piqué besando en la mejilla a la guagua. La colombiana le dijo a sus seguidores: visita la página @UNICEF para ver la primera foto de mis dos ángeles y ayudar a niños desfavorecidos. Chuck es su firma. Esto en torno al Baby Shower Online que montó la pareja en beneficio de UNICEF, donde ha puesto la imagen al alcance de todos. Un dato a propósito de algunos tweets. ¿Qué pasaría con un terremoto o un incendio en el aeropuerto? A propósito que está tan sobrepoblado. No quiero ni pensar. Bueno, vamos con otra información del espectáculo que tiene que ver con los premios Grammy, porque ya está Sting, Rihanna y Bruno Mars confirmados para esta entrega de los premios. Rihanna y Bruno Mars postulan en algunas de las categorías, mientras que Sting va a ser premiado por su larga trayectoria. Ya ha cosechado numerosos de estos premios, 16 de ellos para ser exacto. También se anunció una actuación de la ganadora del Grammy y aspirante este año a un tercero, Kelly Clarkson, en esta edición número 55 de los premios. El 10 de febrero van a subir Justin Timberlake, Taylor Swift y Elton John también al escenario. Son las 7 de la mañana con 59 minutos. Estamos despidiendo esta edición de Hora 7 contándole, recordándole que habrá 32 grados de calor. Hay una corrección ya a 33, es decir, una jornada muy calurosa y cielos despejados en este día, Francisco. Así es, nos vamos con Mujeres Primero, que queda junto a nosotros. Que tenga una linda jornada. Chao.